Comentamos más temprano con Judy Rodríguez lo vergonzoso que es para estos distinguidos juristas que han postulado, que han seguido una serie de procedimientos, de evaluaciones, algunos con altas calificaciones como el doctor Fernando Calle Hayen, que ya ha sido además miembro del Tribunal Constitucional, intachable, sin ninguna observación, nadie le ha sacado absolutamente nada oscuro y por supuesto tratando de obtener más bien un conejo de la galera de Mago. Le inventan que ha tenido conversaciones, no le inventan, o sea, hay conversaciones que ha sostenido como magistrado con el sospechoso de comisión de delitos César Inostroza y por lo tanto el solo hecho de conversar ya lo convierte en una persona observable, objetable. La verdad que a mí me fastidia el vergonzoso paso que tienen que sufrir estos distinguidos juristas por las horcas caudinas del Congreso de la República. Resuelto en verdad el tema de que si le corresponde o no a ellos designar a los miembros del Tribunal Constitucional, hay que recordar que ya estamos prácticamente con el vencimiento del mandato de 6 de estos 7 magistrados desde hace mucho tiempo. Ni el Congreso anterior ni este Congreso ha podido llevar a cabo un proceso bastante limpio o aparentemente limpio que pudiera llevar a la conclusión lógica del nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Todo ha estado siempre hecho a trompicones, pero al final de cuentas cumpliendo con las normas debidas. El hecho es que no tenemos a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y los antiguos, bien gracias, siguen ahí, no tienen la decencia del señor Bemón, que hace algunos años, cuando se vio vencido su mandato, se retiró, ¿no es cierto? Se retiró y no continuó, como ha pasado en el Jurado Nacional de Elecciones con el delegado del Colegio de Abogados de Lima, doctor Raúl Chanamé, que también vencido su mandato no se le ocurrió, como estos que todavía quedan en el Tribunal Constitucional, seguir en su cargo, en su puesto. Entonces falta pues decencia, falta bastante integridad en nuestro país. Ayer también el ex congresista y dirigente aprista Jorge del Castillo respaldó la votación del hemiciclo, en el hemiciclo que se estaba produciendo en ese momento, y además mostró su solidaridad con el ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Luis Arce. Escuchemos. Los congresistas y por tanto el Congreso somos representantes de la nación. No estamos sujetos a mandato imperativo de nada ni de nadie. Y por tanto, las decisiones que tome el Congreso no pueden ser enervadas por una orden de una juez que ya vemos que merecidamente le han abierto una investigación en OCNA, porque no puede ser posible. Dicen que esta es una elección express. Esta es una elección que tiene un proceso de meses, con entrevistas y todo. Lo express ha sido la medida cautelar. La presentan en la mañana y en la tarde está resuelta. Mi solidaridad con el doctor Luis Arce Córdoba. Acaba de ser destituido del cargo de fiscal. ¿Por qué? En venganza, porque él declinó participar en el jurado de elecciones denunciando fraude. Del Castillo también tuvo expresiones bastante fuertes y duras contra el partido Perú Libre, los calificó a algunos de ellos de delincuentes. Los últimos destapes de la prensa sobre el entorno del señor Castillo, ¿cuál es su opinión? Bueno, hay varios destapes, ¿no? Primero el de Bermejo, por su vinculación al terrorismo, acreditada por una colaboradora eficaz, una colaboradora. Y lo otro es esta banda criminal organizada en Junín, una organización criminal de verdad. Esto no es un partido donde pueda haber una persona que comete delito. Estos son delincuentes que se denominan partido para barajarse, ¿ya? Para poderse esconder en medio de este desorden que hay en este momento. Pero ya usted ve, empiezan a salir y ellos mismos se convierten en colaboradores eficaces y ellos mismos empiezan a echarse unos a otros y va quedando en evidencia que aquí lo que hay es una organización que ha coimeado hasta con Odebrecht. No hay que olvidarnos que Cerrón estaba asociado con Belaún del Ocio y Odebrecht. Estos últimos son pequeñas aportaciones de brevetes, lo otro era plata en grande, ¿no? Y ese tema todavía está, por algo lo sentenciado, por un tema menor anterior, todavía falta el de Odebrecht y faltan estos. Ahora yo digo, a Keiko, por mucho menos,
La han metido 3 veces a la cárcel. ¿Y con esta gente qué pasó? Nada. ¿El señor Cerrón debería estar en prisión? Yo creo que en su momento estuvo en prisión, estuvo sentenciado. Y le cambiaron la sentencia a una prisión condicional. Yo creo que en cualquier momento se puede retomar eso a la luz de los nuevos hechos, ¿no? El APRA está contundente también rechazando Es su deber, en el marco de todos los grupos democráticos, respaldar una posición de esas, ¿no? Señor Castillo, gracias por atendernos. Muchísimas No, gracias. a usted. El tema de fondo es que recién se le están poniendo todas las lupas, todos los reflectores a Perú Libre, puesto que, es verdad, antes de que Pedro Castillo pasara a la segunda vuelta y en todo caso definiera, o ya está a punto de definir, la presidencia de la República con la señora Keiko Fujimori, la atención recién se ha concentrado en el partido que lo ha llevado a esta candidatura. Se quejan Vladimir Cerrón, la señora Dina Boluarte, todos de que la prensa le tiran dedo, quieren que haya ahora una ley de medios, la de siempre, pues la de Chávez, la de Maduro, la de los Kirchner en Argentina, la de Rafael Correa en Ecuador, lo mismo, siempre la prensa responsable y culpable, que por supuesto prensa es decir muchos, ¿no? Demasiados. Hay prensa y prensa, hay para todos, pero en eso consiste la libertad de expresión, en que justamente puede haber medios de comunicación incómodos, algunas veces exagerados. Para eso también la ley prevé y protege la dignidad, el honor de las personas cuando esto está afectado por algún periodista, pero eso no significa de que se necesite regular a través de normas. La gente de Perú Libre, frente a comentarios de esta naturaleza, suelen hablar de que ya se viene una ley de medios. Bueno, no hay ninguna novedad, nos encontrarán siempre preparados. Y siempre respecto al tema de la facultad o no que tiene el Congreso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, el parlamentario del Frente Amplio, Iván Quispe, sostuvo lo siguiente: los congresistas que han decidido seguir con este proceso, que se atengan a las consecuencias. Escuchemos ampliamente. Los congresistas que han decidido participar, que se atengan a las consecuencias legales que corresponden, ¿no? Porque finalmente hay una orden judicial que se tiene que acatar y se tiene que respetar, ¿ya? Porque se ha notado toda la poca transparencia que ha habido en este proceso y han decidido, pese a todo, seguir con este proceso. Nosotros hemos decidido, como bancada del Frente Amplio, no emitir ningún tipo de voto, porque precisamente no vamos a ser parte de este desacato a esta orden judicial, ¿no? Queríamos saber si nos podría confirmar, ¿ustedes van a abandonar entonces en estos momentos el Pleno y van a acudir al Ministerio Público? Sé que es una información todavía por confirmar, si de repente nos podría adelantar para TV Perú Noticias. Sí, lo que nosotros vamos a hacer es todavía permanecer en el hemiciclo, ¿ya? Sin embargo, no vamos a emitir ningún tipo de voto, porque no queremos ser parte de este proceso, ¿ya? Que ya espurio, este proceso que de verdad no refleja la voluntad de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Para culminar, ¿usted cree que hay intereses de ciertas bancadas en cuanto a esta elección de los magistrados? Sí, es por lo que hemos visto en el proceso, es lo que se ha notado. Ustedes pueden identificar las preguntas que han realizado determinados congresistas, no obedecen específicamente a temas constitucionales, sino a apreciaciones políticas sobre determinados temas. Han preguntado sobre la labor de la SUNEDU, las AFPs, el tema del aborto, es decir, a apreciaciones políticas que tiene cada bancada o cada congresista. Y eso es lo que nosotros rechazamos. Nosotros no debemos permitir este tipo de proceder de la mayoría de los parlamentarios. Los que tenemos más de 40 años mirando política y sobre todo en el ejercicio del periodismo, la verdad que congresistas de esta naturaleza como el señor Iván Quispe son una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Yo recuerdo, por ejemplo, la Asamblea Constituyente del año 78, 79, cuando la izquierda de aquel entonces, donde se comenzaban a hacer visibles determinados liderazgos, como el de Javier Descanseco, Jorge del Prado, que era el secretario general del Partido Comunista Peruano, Genaro Ledesma Izquieta, porque había llevado una nutrida, digamos, bancada a través del Frente Obrero Campesino Estudiantil, el FOSEP. Eran personas de otra raigambre. Ellos, por ejemplo, se opusieron, obviamente no estaban de acuerdo con la Constitución que entre los apristas y el PPC y otros grupos políticos habían edificado y construido, pero en el momento en que hubo una intervención del gobierno militar de aquel entonces, que quiso introducir algunas observaciones a la Constitución ya aprobada por el Pleno de la Asamblea Constituyente, todos, absolutamente todos, hasta la misma izquierda firmó el rechazo absoluto a la intervención del gobierno militar que estaba encabezado por el general Francisco Morales Bermúdez. Gente de izquierda,
Entonces, en ese momento uno decía, bueno, esta gente tiene principios. Yo cuando escucho a este congresista, que la verdad ni lo conozco, ni sé de dónde viene, ni parece destacar en absolutamente nada, el señor Iván Quispe, decir, ¿no?, de que ellos han determinado por una decisión política no participar del debate que la mayoría está determinando, está renunciando a sus propias prerrogativas. Él mismo está invocando de que no se respete cuáles son precisamente las atribuciones que tiene el Congreso para poder elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso no se puede discutir. Podrá estar en desacuerdo con la decisión política, dirá, mira, no nos conviene, debe ser el próximo Congreso, vaya y pase. Pero eso de hacer explícita su renuncia, ¿no es cierto?, a las prerrogativas y el papel de acuseta, nos vamos al Ministerio Público para denunciarlo, la verdad que deja mucho que desear. No parecen ni siquiera, pero lo más mínimo, ni el pálido reflejo de aquellas personas de izquierda que uno discrepando aún de ellos, tuvo la satisfacción de ver. Yo mi homenaje en verdad en ese terreno a Javier Descanseco, a Genaro Ledesma, a don Jorge del Prado, a esas bancadas de izquierda de esa asamblea constituyente, que yo recién siendo un juvenil estudiante de Derecho de la Universidad Católica me atreví a ir a las galerías del Congreso para seguir los debates. Muy bien, tenemos también que el congresista Luis Roel ha señalado que el procurador del Parlamento Nacional va a denunciar a la jueza por solicitar la medida de cautelar en contra de los fueros del Parlamento. Escuchemos a Roel. Sobre la pregunta en específico, ya el día de ayer la Junta de Portavoces del Congreso de la República, conjuntamente con la mesa directiva, nos reunimos a las 6:30 de la tarde de ayer, tras haber tenido comunicación por redes sociales y por la prensa de esta medida cautelar. Frente a ello estuvo un debate respecto de la situación, sobre lo que ello implicaba, y hemos sacado, luego de la Junta de Portavoces y de la aprobación de la misma por la mayoría de estos voceros, de que no podemos aceptar injerencias de una jueza a través de una medida cautelar que no tiene fundamentos, que está poco motivada y que generaría un mal precedente a la institución como Congreso. Ustedes sabrán, también por la prensa y por declaraciones, que la mesa directiva, tanto su presidenta encargada, Mirta Vázquez, como los miembros de la mesa directiva, mi persona, Matilde Fernández y otros voceros, que tenemos sí posiciones discrepantes sobre la elección de magistrados. Pero creo que la mesa directiva, así como la mayoría de voceros, hemos coincidido de que no podemos aceptar interferencias en un Estado de Derecho de un poder en las funciones de otro. Y conforme está ese comunicado, usted también habrá advertido de que el procurador tomará las acciones legales debidas en relación con no solo esta medida cautelar, sino también respecto de la jueza, que obviamente en la evaluación que hará el procurador tendrá que evaluar si realiza las quejas ante la OCMA, ante el órgano de control, obviamente, del Poder Judicial, y obviamente tenemos que tener todas esas posibilidades abiertas. Bueno, ustedes tienen capacidad de comparar entre lo que menciona este congresista, Luis Roel Alba, nieto de Javier Alba Orlandini, además bisnieto, porque el padre de Javier Alba Orlandini también fue senador de la República en la década de los 40 del siglo pasado, de un senador, es decir, toda una familia que habla políticamente en defensa de los fueros parlamentarios. La diferencia que puede tener con quien lo antecedió, el señor Iván Quispe, absolutamente y diametralmente opuestos en la calidad de la argumentación. Es obvio que el señor Luis Roel Alba explica con bastante precisión qué es lo que ha sido afectado por la medida cautelar amparada por esta jueza, la señora Soledad Amparo, que se llama Amparo también Blácido. Y al respecto, justamente anoche con Batters ha pasado un informe sobre esta jueza que también se las trae. Ya temprano hemos hablado con Wilmer Medina acerca de lo enturbiado que está su nombramiento, su designación, y por lo tanto eso también podría ser un argumento a utilizar por el procurador del Congreso, tal como lo ha anunciado Luis Roel Alba. Escuchemos el informe que presentó anoche con Batters sobre la jueza Blácido. Se llama Soledad Amparo Blácido Báez y es la jueza que le ordenó a un poder del Estado no ejercer sus funciones.
Se suspende la sesión. La titular del Tercer Juzgado Constitucional de Lima aprobó una medida cautelar de una acción de amparo para suspender la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En su trayectoria profesional, Plácido Báez no ha tenido ningún juicio relevante. Además, Plácido Báez es una jueza supernumeraria, es decir, no es titular de la plaza y solo ejerce de manera temporal ante la ausencia del titular. Lo único que se le conoce a la abogada es su última decisión con tinte político. Pero no es la primera vez que esta abogada tiene un fallo político. Ella también declaró improcedente la demanda del proceso de amparo presentado por Salvador Heresi contra el expresidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Ceballos por la disolución del Congreso el 30 de septiembre del 2019. Disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Por su última decisión de suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, hoy la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, inició una investigación preliminar contra la jueza Soledad Amparo Plácido Báez en sus oficinas de control. A pesar de ello, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, respaldó y pidió respetar la decisión de la jueza Amparo Plácido Báez de suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales sin perjuicio de impugnarlas ante la instancia correspondiente, si así lo considera. Soledad Amparo Plácido fue quien decidió, pero ¿quién presentó la medida cautelar? Fue el abogado Walter Ayala González, quien solicitó la nulidad de todos los actos realizados en el Parlamento y la Comisión Especial, así como la convocatoria a plenos el día de hoy y de mañana 8 de julio. Y en ese sentido tengo todo el derecho en el marco de la democracia de expresar nuestra decisión. Ayala González es conocido por ocupar el puesto de presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, pero fue destituido del cargo por una recomendación del Tribunal de Honor del CAL en el año 2019. Hoy vuelve a ser noticia por la demanda presentada ante el Congreso. Según Walter Ayala, su decisión se debe a que el Parlamento no tiene legitimidad para escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. De que en las entrevistas que toman los miembros de la comisión a los candidatos, cuando les ponen una nota, un puntaje puede ser 15, 20, 17, tiene que motivar la razón, fundamentar por qué le está poniendo esa nota, de indicar a qué conclusiones llega para ponerle esa nota. Y aparte eso tiene que publicarse también. Sin embargo, no lo han hecho. Simplemente ha puesto la nota en la entrevista, pero no han dicho a base de qué. A pesar de la decisión de la jueza Amparo Plácido Báez y de la demanda de Walter Ayala, el Congreso ha continuado hoy con la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no han escogido todavía ninguno. Lo que podría pasar legalmente es que la decisión del Parlamento de no acatar la orden judicial podría terminar en un cuestionamiento a los nuevos magistrados y a las decisiones que tomen. Es decir, todo un menjunje político y legal que seguirá agudizando la crisis política. Se suspende la sesión. En efecto, un menjunje político, porque aquí hay que tener una doble visión de las cosas, una interpretación jurídica donde yo no creo, sinceramente, que exista alguien con dos dedos de frente y con la argumentación sólida, por supuesto, sostenible, de que el Congreso se le puede privar por una decisión judicial, por un recurso de amparo, de su atribución de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Desde la perspectiva política,
todo lo debatible que sea. Le corresponde o no le corresponde discutirlo al Congreso, que está de salida, que ampliaron a una cuarta legislatura, que si tienen o no ya la representatividad una vez que se han entregado las credenciales a los nuevos congresistas, los que van a ejercer en el periodo 2021-2026. Todo eso es absolutamente discutible. Lo que no se puede discutir, de verdad que es una enorme leguleyada, como lo sustentan los más acreditados juristas de nuestro país, es restarle esa atribución al Congreso Nacional de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y efectivamente es un menjunje, porque ya vemos que el día de ayer ha sido rechazado el nombramiento o la designación, o no han obtenido los famosos 87 votos de los magistrados propuestos por la comisión que los evaluó para ocupar las plazas del Tribunal Constitucional. Quedará probablemente en veremos, pero lo que no debe quedar en veremos es no solamente investigar los extraños procedimientos de esta jueza Soledad Amparo Blásido, sino también los operadores que siempre salen y surgen, ¿no? Como este doctor Walter Ayala. Siempre hay ese tipo de personajes oscuros, extraños, con cuestionamientos previos, como bien lo dice el informe que ha recibido este señor en su condición de presidente de la Comisión de Ética, entre comillas, del Colegio de Abogados de Lima. Esos operadores, ¿no? Abogaditos que se meten por las rendijas para tratar de tener su cuarto de hora de figuración, existen, han existido y existirán. Pero eso no significa que la justicia los tenga que amparar. Total Energy es el lubricante número 1 de Europa y un importante actor energético. Está presente en 150 países y cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnologías de punta. Por eso Total Energy es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total Energy, el lubricante que recomienda los fabricantes. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.